Entonces, en esa situación es que se da el apresamiento de Jesús y a Jesús se le lleva primero ante el Sanedrín, que es, digamos, la autoridad religiosa de los judíos, y luego se le lleva ante Poncio Pilatos, que es quien ejerce la autoridad temporal en nombre de Roma. Y Poncio Pilato, cuando está interrogando a Jesús y ve que no le responde, entonces él le dice, bueno, ¿y no te das cuenta que yo soy el que tiene el poder de condenarte o de absolverte? Y Jesús le responde, no tendrías contra mí ningún poder si no se te hubiera dado de arriba. Por eso el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado. De alguna forma él le está diciendo a, a Pilatos, ojo porque usted gobierna, pero gobierna porque Dios lo dejó que gobernara. Dios le dio a usted el derecho de gobernarme. Y esta doctrina será reafirmada después por San Pablo en sus epístolas, en la epístola a los Romanos, cuando él escribe, sométanse todos a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas. De modo que quien se opone a la autoridad se rebela contra el orden divino, y los rebeldes se atraerán sobre sí mismos la condenación. Entonces, aquí marca, ya está expresando en forma de regla cuál es la doctrina de la Iglesia respecto al origen del poder, al decir, no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas. ¿Y esto qué implica? Que quien se opone a la autoridad no solo comete un delito a nivel civil, sino que además está pecando, está comprometiendo su conciencia moral. Y pues puede acarrear, entonces la rebelión se convierte no solo en delito, sino que además puede acarrear sobre sí la condenación eterna. Desarrollando esta doctrina en uno de esos textos apologéticos, Teófilo de Alejandría escribe, adoro en cambio como Dios al Dios real y verdadero, sabiendo que el emperador está debajo de él. Por tanto tú me dirás, ¿por qué no adoras al emperador? Porque éste no está para ser adorado, sino para ser honrado con el respeto conveniente. No es un Dios, sino un hombre establecido con Dios, no para ser adorado, sino para tomar justas decisiones. Y aquí vemos cómo se va desarrollando poco a poco, desde las primeras generaciones de sucesores de los apóstoles, se va desarrollando esta doctrina del origen divino de la autoridad política. Entonces ya él dice, el emperador no es un Dios, es un hombre establecido con Dios, no para ser adorado, sino para tomar justas decisiones. Es decir, el fundamento, la razón de que exista una autoridad, un emperador, es el gobernar el imperio con sabiduría. Y esa es la razón por la cual Dios ha permitido que existan los gobiernos en la sociedad humana. Por su parte, Orígenes, otro de los padres de la Iglesia, nos dice, toda autoridad, dice, viene solamente de Dios. Él está haciendo una homilía sobre la epístola de San Pablo. Alguno tal vez dice, ¿entonces qué? ¿Y aquel poder que persigue a los siervos de Dios, que combate la fe, perturba la religión, viene acaso de Dios? Responderemos a esto, brevemente. Ninguno ignora que también la vista, el oído y los sentidos nos han sido donados por Dios. Pero no obstante, teniendo estas cosas por Dios, queda en nuestro poder usar la vista para el bien o para el mal, aplicándose esto igualmente para el oído, el movimiento de las manos y las impresiones de los sentidos. Y el juicio de Dios es justo precisamente porque nosotros abusamos de aquello que Él nos ha dado para un uso bueno, empleándolo en obras impías e inicuas. Del mismo modo, todo poder ha sido dado por Dios para castigar a los malhechores y alabar a los buenos, como afirma el mismo apóstol en las páginas sucesivas. Y habrá un justo juicio de Dios para aquellos que ejercitan el poder recibido de Dios según la propia iniquidad y no según las leyes divinas. Casi pareciera que Orígenes, al hacer esta interpretación de San Pablo, estuviera hablando sobre lo que acaba de decir Teófilo de Alejandría, porque él desarrolla lo mismo. Dios le ha conferido esa autoridad a los gobernantes temporales, no para que los usen como
como según su gusto, según su propia iniquidad, no para que sean honrados como dioses, sino para que gobiernen con justicia según las leyes divinas. Los gobernantes son delegatarios de un poder que es originalmente de Dios y como tal tendrán que responder ante Dios por cómo usaron ese poder. Entonces, el gobernante representa de alguna forma a Dios y esto implica que deben ejercer ese poder según tal como Dios lo ha mandado. Por su parte, San Juan Crisóstomo, también haciendo una homilía sobre los textos de San Pablo, él dice: no hay potestad que no venga de Dios. ¿Qué dices? Luego, ¿todo príncipe es constituido por Dios? Yo no digo esto, pues que no hablo de ningún príncipe en particular, sino de la misma cosa, es decir, de la potestad misma, afirmando que es obra de la divina sabiduría la existencia de los principados y que todas las cosas no estén entregadas a temerario acaso, por cuyo motivo no dice: no hay príncipe que no venga de Dios, sino que trata de la cosa misma diciendo: no hay potestad que no provenga de Dios. Notemos cómo él usa la palabra potestad exactamente como la palabra potestas en la antigua Roma, es decir, como la institución que delega un poder a un funcionario para que lo ejerza, para que ejerza ese gobierno. Entonces él, desarrollando esa misma doctrina que ya veníamos viendo en otros padres de la Iglesia, él nos dice: no es que Dios elija a ciertas personas y les confiera directamente la capacidad de gobernar, sino que Dios en su divina sabiduría prevé que existan los gobiernos y por lo tanto quienes ocupen esos gobiernos pues están ejerciendo una autoridad que proviene de Dios. Pero no es que Dios elija directamente a tal o cual para que sea el gobernante, sino que la cosa misma, la institución política en abstracto, el ejercicio del gobierno, como veíamos, eso es lo que viene previsto por Dios en la naturaleza humana. Y esa es la autoridad que quien la recibe, es decir, en el momento de recibir, de ser investido como autoridad política, en ese momento es que recibe la delegación de origen divino. Esta doctrina, según la cual todo poder político, toda autoridad proviene de Dios, es demostrada por Santo Tomás por tres vías: la vía del ser, la vía del movimiento y la vía del fin. Por la vía del ser, todo lo que es recibe el ser de uno que es el ser mismo. Entonces todas las cualidades que están en el ser de las cosas, de alguna forma las reciben de aquel que tiene en sí mismo todo el ser por completo, por naturaleza. De igual forma, el gobierno, el gobernante, existe como gobernante en virtud de aquel que es el gobierno en sí mismo, puesto que tiene el gobierno de todo el universo. Entonces, aquel que gobierna recibe ese ser, existe la naturaleza de la cosa que es el gobierno, existe en virtud de que hay uno que gobierna el universo como gobernante absoluto, y ese es Dios. Y ese ser es el que él transmite a las versiones temporales del gobierno. Por la vía del movimiento, él dice que en una ciudad o en toda comunidad humana, los gobernantes mueven a sus súbditos a través de leyes, de normas, a través del ejercicio de la justicia y del conveniente y el legítimo uso de la fuerza. Pero a su vez, esos superiores son de alguna forma movidos por quien tiene ese poder absoluto sobre toda la creación. Entonces, el hecho de que esas personas hayan llegado a ocupar un gobierno es porque quien tiene el poder sobre ellas, es decir, Dios, ha permitido que lo hagan hecho. Y de alguna forma todo el que llega al poder, de alguna forma lo hace es porque Dios, que tiene el poder sobre todo, así lo ha determinado, así lo ha permitido, porque Él tiene poder sobre todo lo que existe. Entonces, si los gobernantes mueven a sus súbditos a través de leyes, de el ejercicio de la justicia, del uso de la fuerza, estos a su vez son movidos por Dios, quien los regula con leyes, que ejerce la justicia sobre ellos
y quien usa convenientemente de la fuerza que tiene sobre la creación para ejercer esta justicia. Y la tercera razón es la vía de los fines, porque la razón del poder en una sociedad humana es conducir a esta sociedad hacia el fin que le es propio. De la misma forma, todo lo que tiene poder sobre algo, pues lo ha recibido en función de conducir esa cosa hacia su fin propio. Y el fin propio de la sociedad no es otro que el bien común. Pero el bien común es un medio, un paso, digamos, que es conducir al hombre hacia Dios, porque el fin último de toda la creación es Dios, y por lo tanto el gobernante, al conducir la sociedad al bien común, de alguna forma debe conducirla a Dios, y por lo tanto la razón de ser de que existe el gobierno, que es conducir a la sociedad al fin, es conducir toda la creación, es como una parte de esa razón de toda la creación que es conducirla a Dios.